En el siguiente video de Excel para principiantes vamos a calcular la moda, la media y la mediana para datos no agrupados. Entonces recuerda que somos www.informeglobal.com, una web informativa, educativa e investigativa de habla hispana. Perfecto. Entonces tenemos aquí una tabla con una serie de datos en el cual tenemos cada columna, tenemos la columna de código, nombre y apellido y la nota que se ha establecido en cierto examen. Lo que tenemos que hacer es primero darle un formato a esta tabla. Entonces vamos a seleccionar todos los datos aquí en inicio, luego vamos a dar formato como tabla y vamos a darle un formato, puede ser este de aquí, azul claro. Después nos dice dónde están los datos, de la tabla. Entonces, como pueden observar, revisamos que estén todos los datos seleccionados dentro de la tabla y le damos a aceptar. ¿Listo? Una vez que le damos formato a la tabla, vamos a colocar aquí debajo, vamos a colocar moda. Luego oprimimos la tecla Tab, nos vamos a la siguiente columna, vamos a colocar acá media. Nuevamente oprimimos la tecla Tab y acá vamos a colocar mediana. ¿Listo? A estos tres datos le vamos a dar aquí, seleccionamos, miren, vamos a seleccionar estos tres datos y la siguiente fila. Luego le damos aquí clic vamos a inicio y acá donde está esta parte de los bordes, vamos a darle todos los bordes. ¿Listo? Una vez que le damos a todos los bordes, seleccionamos los títulos, le vamos a dar un fondo, vamos a darle este color y de esta manera establecemos cada una de las casillas para los valores que necesitamos. ¿Listo? Vamos a empezar, entonces vamos a darle aquí, seleccionamos, nos ubicamos debajo de la moda, seleccionamos la casilla B12 y vamos aquí a esta casilla de acá donde que es el recuadro donde ingresamos las fórmulas y vamos a colocar igual. Seguidamente vamos a colocar moto. ¿Sí? Como pueden observar, acá tenemos varios. Tenemos moda 1, moda varios, moda. ¿Listo? Esos tres son los que calculan la moda. Para el caso del Microsoft Excel, por encima del 2013, vamos a encontrar moda 1 y moda varios. Para el caso de cuando tengan Microsoft Excel por debajo del 2013, vamos a encontrar moda, aunque este que tenemos acá es el 2016 y nos permite utilizar la fórmula antigua que es de moda. ¿Listo? En este caso vamos para los que tengan entonces Excel antes del 2013 van a utilizar moda, y para los que tengan Excel después del 2013 en adelante vamos a colocar moda 1. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionarlo y vamos a establecer los datos. Entonces miren, ya colocamos moda 1 paréntesis, ahora seleccionamos todos los datos, perfecto, y ahora aquí nos ubicamos nuevamente y cerramos el paréntesis y le damos enter. De esta manera hemos calculado la moda. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta? La siguiente sería la media, que es una nueva medida, la segunda medida de tendencia central que vamos a calcular en este tutorial. ¿Listo? Entonces nos ubicamos en la casilla donde va a estar ese valor, luego nos vamos aquí en este recuadro, le damos igual, ¿sí? Y vamos a colocar pro. ¿Listo? Acá donde está promedio, perdón, vamos aquí otra vez a seleccionar, acá donde está promedio, miren, promedio, le damos tab. Y aquí vamos a seleccionar los datos de los cuales vamos a sacar la media. Entonces seleccionamos los datos. Nuevamente cerramos con paréntesis y le damos enter. ¿Listo? Esta sería la media. Ahora simplemente nos faltaría, como la última medida de tendencia central, sería la mediana de nuestros datos. Para ello nos ubicamos en la casilla donde va a ir el valor de la mediana, que sería la D12. Vamos acá a esta parte de aquí, vamos a colocar igual y vamos a colocar media. ¿Listo? Vamos a colocar mediana y le damos tab. Vamos ahora, como siempre, seleccionar los datos de los cuales vamos a hacer uso de la mediana. Entonces serían estos datos de aquí. Y una vez que están los datos, cerramos con paréntesis y le damos enter. ¿Listo? De esta manera
hemos calculado las 3 medidas de tendencia central, que son la moda, la media y la mediana. Como pueden establecer, la moda es el dato que más se repite en cada uno de los datos que tenemos de la nota, ¿sí? En este caso, pues como pueden observar, mire, aquí Fabio Sancho sacó 3.5 y a su vez Lidia Trujillo sacó 3.5. Como pueden observar, es el dato que más se repite y lo hemos calculado. ¿Listo? Entonces, hasta acá terminamos este tutorial. Espero que sea de gran ayuda. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like, suscribirte y comentar si tienes alguna duda frente al tema. Nos vemos en una próxima ocasión.